y vamos a hacer preguntas si ustedes tienen. Yo voy a ir un poquito más rápido, si ustedes van teniendo dudas, me van interrumpiendo, ¿ya? Esta clase es la clase inicial para entender la terapia de voz fisiológica, que es una de las tendencias de intervención en voz. Tenemos distintas tendencias, ¿cierto? Higiénica, psicogénica, sintomatológica, fisiológica y ecléctica. La ecléctica es la combinación de todas las demás. Y la fisiológica es la tendencia de intervención que tiene mayor evidencia científica hasta el momento y que tiene mayor auge a nivel mundial. Cuando uno va a un congreso de voz en distintas partes del mundo, va a encontrar que la gran mayoría de trabajos son trabajos fisiológicos y que los investigadores más importantes del mundo hacen intervención fisiológica. Así que estas son las técnicas que vamos a revisar con más intensidad, las que ustedes van a tener que aprender como técnicas y las que se van a evaluar, porque tienen alta evidencia científica. Las otras técnicas las vamos a conocer de manera mucho más superficial porque no tienen buena evidencia científica de efectividad y porque son tendencias que ya se están dejando de lado a nivel mundial. Como características generales de la intervención de tendencia fisiológica, tenemos las siguientes. La intervención de los parámetros vocales, es decir, de la postura, de la respiración, de la fonación y de la resonancia, se hacen de forma interactiva desde la primera sesión, es decir, con solo un ejercicio yo hago intervención de todos estos aspectos de manera combinada. No se trabaja síntoma a síntoma, no hago ejercicios especiales para postura y después ejercicios especiales para respiración y después ejercicios especiales para resonancia, sino que se hace un solo ejercicio que potencie todos esos aspectos a la vez en un mismo ejercicio. Y lo que busca estos ejercicios son un equilibrio de voz que genere un concepto importante que se llama máxima economía vocal. Lo voy a anotar acá en el chat, porque es muy relevante. Máxima economía vocal consiste en generar la voz más fuerte o con mayor volumen posible de voz al menor esfuerzo o daño a nivel de las cuerdas vocales. Así que esto es un punto de equilibrio que se encuentra a nivel fisiológico realizando ciertas modificaciones en el tracto vocal con los ejercicios. Y lo que busca esta terapia es ese punto de equilibrio, el de la máxima economía vocal, independientemente si se trata de un trastorno hiperfuncional o hipofuncional. Los trastornos hiperfuncionales son aquellos que tienen voces apretadas o con exceso de tensión laríngea en las cuerdas vocales. Y los hipofuncionales son los trastornos que tienen pérdida de fuerza en la voz. Por ejemplo, trastornos neurológicos como el Parkinson, como la miastenia gravis, o trastornos degenerativos como la presbifonía. Y en el caso de los hiper tenemos la gran mayoría de los trastornos como nódulos, pólipos, quistes, disfonía musculotensional, edema. Todas se basan o tienen de base un sobreesfuerzo fonatorio. Así que independientemente del tipo de trastorno, este tipo de intervención busca un equilibrio orientado a la máxima economía vocal. Es la tendencia más utilizada en países con alto desarrollo científico, por ejemplo Estados Unidos y en Europa. Algunos de los programas, como Vocal Function Exercises o terapia de voz fluida, se basan en el uso de tracto vocal semiocluido, que son oclusiones y alargamientos del tracto vocal, sean estas naturales o artificiales. Ya vamos a revisar los distintos ejercicios. Se le llaman ejercicios con tracto vocal semiocluido. Y la primera publicación que se realizó fue en Alemania en 1904 y quedó como dormido en el tiempo. Se usó
de manera anecdótica o poco. Y en los últimos 15 años se ha intensificado la evidencia científica con el nuevo instrumental de evaluación disponible, como el análisis aerodinámico o el análisis electroglucográfico. Se han publicado aproximadamente 80 artículos y cada vez salen más y más y más. Y los journals más importantes del mundo trabajan estos temas. Se han hecho simposios específicos de tracto vocal semicluido y congresos especiales de técnicas fisiológicas con tracto vocal semicluido. Vamos a ver cuáles son las bases biomecánicas de la terapia fisiológica que se realizan dentro de la terapia vocal. ¿Cuál es la base detrás? Primero hay que entender cuál va a ser el objetivo de los pacientes en la rehabilitación. ¿Cuál va a ser el objetivo que nosotros debemos lograr para ellos? Existen distintos objetivos que podemos plantearnos. Uno de los objetivos clásicos que no se usa mucho es el objetivo de tener una voz eficiente, de lograr, por ejemplo, transformar la mayor cantidad de aire en sonido. En otras palabras, de que la persona que tiene una voz suave o débil logre una voz fuerte y se escuche bien. Y hay distintas formas de lograr eso. Lamentablemente, hay formas que generan más daño a largo plazo. Entonces, por una parte, generan buena eficiencia glótica al inicio, pero después la voz se sigue dañando. Así que si no tenemos bien claro cuál es un objetivo para lograr una buena rehabilitación y que no hayan recaídas, vamos a tener ese tipo de problemas. La eficiencia glótica se considera como la transformación de un tipo de energía a otro tipo de energía sin tanta pérdida. Por ejemplo, transformar la mayor cantidad de combustible en movimiento de un automóvil. Eso es un sistema eficiente. Si el automóvil pierde energía en el motor, es porque no está funcionando bien la eficiencia. En términos de las cuerdas vocales, si las cuerdas vocales logran transformar de mejor manera el aire en sonido, también son un sistema eficiente. Así que tienen que ver con cuánto poder acústico, cuántos decibeles puedo lograr con la cantidad de aire que tengo disponible. Entonces, la fórmula es el poder acústico dividido el poder aerodinámico. Pero hay un problema, que los sistemas eficientes a nivel vocal también son sistemas que pueden generar daño. Por ejemplo, una voz apretada es un sistema eficiente. ¿Por qué una voz apretada es eficiente? Porque con una pequeña cantidad de aire que sale, yo puedo producir gran cantidad de decibeles. Por ejemplo, si hago esto, estoy generando poca salida de aire, pero alto decibel. Entonces, un sistema eficiente tiene estas consecuencias a nivel vocal. Y el concepto de eficiencia no nos sirve por sí solo. No nos sirve como concepto de trabajo. No podemos pretender que una persona solo pensar en que la persona logre la mejor cantidad de decibeles posible, porque lo podemos hacer a expensas de usar una voz más hiperfuncional o más apretada. Así que no nos sirve. Por otra parte, tenemos el concepto de estrés de impacto. El estrés de impacto es la fuerza de contacto de las cuerdas vocales perpendicular a la glotis, es decir, es la fuerza con la que se chocan las cuerdas vocales. A mayor
voz apretada, mayor estrés de impacto. Una voz normal tiene menor estrés de impacto y una voz soplada tiene un escaso estrés de impacto o estrés de impacto muy bajo. El estrés de impacto, que es este choque de las cuerdas vocales, es la causa de los nódulos, de los pólipos, de los edemas, de los quistes, de la disfonía musculotensional y de todas las derivadas de abuso y mal uso vocal. Todas las que tengan como causa abuso y mal uso vocal tienen como origen el estrés de impacto de las cuerdas vocales. El estrés de impacto aumenta con distintas condiciones. Lo más sencillo de entender es que aumenta cuando uno aumenta la intensidad de la voz. Si yo aumento el volumen de la voz, las cuerdas vocales se mueven más fuerte, la amplitud vibratoria es más grande y se chocan con mayor velocidad en la línea media. Por lo tanto, la probabilidad de lesión fonotraumática es mayor. También hay otra forma de dañar las cuerdas vocales que es aumentando la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, por ejemplo, porque canto agudo todos los días o porque imito voces agudas mucho tiempo, las cuerdas vocales en frecuencia aguda vibran más cantidad de veces. Si yo tengo una voz en 120 Hz, quiere decir que mis cuerdas vocales chocan 120 veces por segundo. Pero si subo la frecuencia a 200 Hz, mis cuerdas vocales chocan 200 veces por segundo. Entonces, mientras más subo la frecuencia fundamental, más estrés de impacto voy a tener. Y el otro punto relevante es el grado de aducción. A medida que tengo una voz más apretada, hay más fuerza de roce entre las cuerdas vocales, por lo tanto hay más estrés de impacto fonatorio y hay más daño por estrés de impacto. En otras palabras, cuando tenemos una voz fuerte, con un tono alto y con una voz apretada, podemos generar buenos decibeles, pero pagamos un precio alto por los decibeles. Quiere decir que pagamos el precio en daño en las cuerdas vocales. Si una persona quiere que su voz se escuche bien, no es un buen camino subir la intensidad, subir la frecuencia o apretar la voz. En la consecuencia va a ser el aumento de estrés de impacto, la fatiga vocal y una alta probabilidad de fonotrauma. Acá tenemos algunas investigaciones que confirman lo mismo. Y lo que tenemos acá son distintas configuraciones glóticas. Una voz soplada, una voz con aducción normal y una voz apretada. Y la barra representa el estrés de impacto. Y si se fijan, el estrés de impacto es mayor en una voz apretada. Acá tenemos el lugar de la cuerda vocal. Tenemos la glotis anterior, es decir, las cuerdas vocales por delante, la glotis media y la glotis posterior. El lugar donde más se dañan las cuerdas vocales es al medio, porque es el lugar que más se mueve, por lo tanto el lugar que choca más fuerte. Ahí es donde se producen los nódulos y los pólipos generalmente. La presión subglótica también aumenta el estrés de impacto y eso es lo que muestra también esta investigación. Si se fijan, a medida que aumento la presión, aumento el estrés de impacto. Esta es la presión de aire que uno usa para hablar. Lamentablemente, algunos tratamientos promueven indiscriminadamente que aumente la presión subglótica, haciendo trabajos respiratorios. En otras palabras, hay personas que, por ejemplo, yo llevo con una voz suave en este formato, y lo que hacen es hacer trabajo respiratorio. Van a ponerme a trabajar con el diafragma, hacer ejercicios de diafragma para generar mayor presión subglótica y así subir la intensidad de la voz. Pero lamentablemente ese tipo de ejercicios aislados aumenta la probabilidad de lesión fonotraumática.
porque al aumentar la presión subglótica, aumento el estrés de impacto fonatorio. El resultado es que la persona en un inicio va a lograr buenos decibeles, va a lograr proyectar mejor la voz, pero a la larga se va a dañar más y va a recaer. Aquí hay un gráfico que muestra lo mismo, que el estrés de impacto aumenta con la presión subglótica. Esto es más o menos el resumen, que cuando aumenta la vibración, porque aumenta la presión de aire, las cuerdas vocales se mueven más y chocan más fuerte. Por lo tanto, aumenta el estrés de impacto. De acuerdo a la segunda ley de Newton, volviendo a cosas que uno vio en el colegio, ¿es cierto? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza corresponde, en términos de las cuerdas vocales, a la fuerza con que las cuerdas vocales se chocan, o sea, el estrés de impacto. Y eso depende de la masa de las cuerdas vocales, que es una masa constante, la masa no varía, y lo que sí cambia es la aceleración. Así que en la medida que la aceleración es mayor, aumenta la fuerza y aumenta el estrés de impacto. El estrés de impacto también aumenta con el aumento de la apertura glótica. Es decir, que a mayor apertura glótica, es decir, que las cuerdas vocales cuando se abren más grandes y después vuelven al centro, se chocan más fuerte. No tiene que ver con la aducción glótica, o si las cuerdas están separadas o juntas en vibración. Tiene que ver con el grado de apertura cuando se abren. Es decir, por ejemplo, con una voz suavecita, las cuerdas vocales se van a mover así. Y lo dibujé. Con una voz fuerte, las cuerdas vocales se van a mover amplias. Se van a mover más. Y eso tiene que ver con la apertura glótica en fonación. Como son flexibles, se van a mover más fuerte. El estrés de impacto aumenta con los SPL, con los decibeles. A mayor decibeles, mayor estrés de impacto. Acá están las justificaciones de las investigaciones. La aceleración y la desaceleración producida por estos efectos del estrés de impacto, lo que hacen finalmente es romper las moléculas y generan un movimiento de brusco de las cuerdas vocales que termina rompiendo las moléculas de los enlaces de las células. Y eso empieza a generar el daño molecular. Karen pregunta qué eran los SPL. ¿Son los decibeles? Decibeles, sí. Hay distintos tipos de decibeles y SPL significa nivel de presión sonora, Sound Pressure Level. La aceleración aumenta con el aumento de la presión subglótica y la frecuencia fundamental. Aquí también vemos la justificación de lo que yo les comentaba. A mayor frecuencia de la voz, más daño en las cuerdas vocales. Otros factores traumáticos de las cuerdas vocales son la aceleración y la desaceleración, que rompen las estructuras de las moléculas de las células. Así que mientras más fuertes se muevan o más bruscos vibren las cuerdas vocales, también el tejido se va dañando. Luego de que existe un daño, también existen periodos de recuperación. Afortunadamente, nuestro sistema se va regenerando. Tenemos periodos de recuperación a corto plazo, que son los silencios que uno hace entre la conversación. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando y me quedo callado, tengo un momento de recuperación a corto plazo.
Esta recuperación sirve solo para la fatiga muscular, para recuperar la fatiga muscular. Y la recuperación a largo plazo es útil para la recuperación de las células y del material extracelular. Y se produce durante los fines de semana o momentos donde no estoy hablando durante un buen rato. La recuperación a largo plazo se produce en un plazo de 3 días. Lamentablemente, algunos trabajos, como el del profesor, tienen 2 días de descanso y no alcanzan a hacer una recuperación celular correcta. Y así se van produciendo los daños acumulativos. Aquí está ese tema que yo les comentaba. La recuperación se genera en 3 días. Así que, lamentablemente, los trabajos que tienen solo 2 días de descanso tienen esa dificultad. El fonotrauma es la respuesta inflamatoria a la carga biomecánica, al daño celular. Causas son el estrés de impacto y las deformaciones por aceleración y desaceleración. Y la terapia vocal, el objetivo que tiene es tratar de reducir el estrés de impacto fonatorio a través de distintos métodos. El método indirecto es a través de la higiene vocal y el cuidado de la voz, las medidas de higiene vocal que ustedes ya conocen. Y de manera directa, hay ejercicios vocales que permiten que las personas vayan recuperando ciertas funciones y cierto estado en las cuerdas vocales. La intervención directa, perdón, la intervención directa se hace enseñando distintos ejercicios a los usuarios para que ellos los realicen en la casa y después vuelven a la siguiente sesión a monitorear el estado de los ejercicios. Bien, ¿cuál es el objetivo de la terapia vocal directa? El objetivo se relaciona directamente con la configuración de los pliegues vocales. Así que la pregunta es, ¿existe alguna configuración glótica que disminuya el estrés de impacto fonatorio al mínimo, pero que sí genere una voz adecuada para poder comunicarse a diario? ¿Existe esa forma de producir voz que genere poco estrés de impacto fonatorio, pero altos decibeles? Y la respuesta es que sí, y se relaciona directamente con el grado de aducción glótica. Hay distintos grados de aducción glótica y esos grados de aducción glótica tienen que ver con las voces que son más sopladas, voces que son ligeramente sopladas como las voces fluidas, voces ligeramente más apretadas, pero dentro de lo normal como la voz resonante, y ahí en adelante tenemos una voz apretada y una voz estrangulada. Entonces tenemos distintos grados de aducción glótica desde una voz susurrada hasta una voz estrangulada. Y hay algunos de esos formatos vocales que sí genera el concepto de máxima economía vocal, es decir, la mayor cantidad de decibeles posibles con el menor estrés de impacto posible. Pero muchos años, y por muy obvio que parezca esta conclusión que estoy diciendo, muchos años se perdieron utilizando técnicas que no se relacionaban con este objetivo biomecánico del grado de aducción glótica. Y se realizaban terapias basadas en modificar los síntomas. Por ejemplo, ya la persona tiene un bajo volumen, hagamos que suba el volumen de la voz. ¿Cómo hacemos que suba el volumen? Enseñémosle técnicas de respiración para que tenga mayor fuerza. Enseñemos técnicas de resonancia para que su voz suene más fuerte. Todas esas técnicas generaron
bastante frustración, terapias vocales excesivamente largas e ineficientes, porque a la vez cuando uno arreglaba una parte se echaba a perder otra. Cuando uno enseñaba un ejercicio se le olvidaba el anterior. Así que se dejó de hacer ese tipo de técnicas. Ahora, ¿cuál es el grado de aducción correcto de las cuerdas vocales? Donde exista un gran output acústico, es decir, buena calidad de sonido, buenos decibeles, sin injuria, sin estrés de impacto fonatorio, sin mucho esfuerzo fonatorio, sin necesidad de sobrecargar la presión subglótica y sin fatiga vocal, ahí nace el concepto de máxima economía vocal, que yo les comentaba. Máxima economía vocal es mayor carga del poder acústico dividido por mayor carga mecánica de estrés de impacto. Se debería generar cuando uno logra el mayor volumen posible con el menor estrés de impacto posible. Y ese es el objetivo de terapia. Eso es lo que uno busca con los usuarios, que ellos logren generar el mayor volumen de voz posible con el menor daño posible. Porque si uno genera decibeles a través de otros mecanismos, por ejemplo, aumentando la presión subglótica o aumentando el grado de aducción glótica con una voz más apretada, sí podemos generar mejores decibeles. Pero va a haber un precio altísimo que pagar, que es una lesión fonotraumática. Es decir, la terapia puede generar más daño que resolución de daño si uno la lleva mal y no sabe hacerla bien. Entonces, este concepto de máxima economía vocal nos guía para poder realizar una terapia correctamente. Lo que queremos buscar son sensaciones correctas de una, digamos, no sensaciones de esfuerzo, sensaciones de facilidad y buenos decibeles. También este concepto se ha trabajado con otro nombre que se llama Output Cost Ratio, OCR, pero es básicamente el mismo concepto. Así que si ustedes lo leen en la literatura, el OCR es lo mismo que máxima economía vocal. Ahora, ¿cuál es esta configuración glótica para lograr máxima economía vocal? En concreto, ¿qué es? En concreto se logra con una distancia entre 0,5 milímetros a 1 milímetro de distancia entre los procesos vocales de los aritenoides. Si se acuerdan, los aritenoides tienen procesos musculares y el proceso de adelante, que es la puntita de adelante, es el proceso vocal, donde se articulan las cuerdas vocales. Cuando existe una distancia entre 0,5 y 1 milímetro de distancia, está en el punto exacto para generar máxima economía vocal. Ese es el punto donde se logra esa relación perfecta. ¿Cómo se hicieron estos estudios para descubrir esto? Fue muy interesante. Lo que hicieron fue tomar laringes post-mortem, pero no eran laringes humanas, porque eso es altamente poco ético, así que tomaron laringes animales, de animales que habían fallecido en la clínica de veterinaria. Y lo que hicieron fue tomar laringes de perro, de perrito, que no sacrificaron a los perritos por si acaso para hacer el experimento. Ya, pues tomaron estas laringes post-mortem y lo que hicieron fue instalar unos sensores entre las cuerdas vocales y unos reguladores de distancia. Como imagínense una pequeña tuerca que va acercando o alejando las cuerdas vocales. También pusieron al otro lado un micrófono para detectar cuántos decibeles lograba. Por el lado que va conectado
a la tráquea pusieron una fuente de aire. Entonces pusieron aire y fueron acercando y alejando las cuerdas vocales y pusieron entre medio de las cuerdas vocales un medidor de choque, de fuerza de choque. Y lo que hicieron fue medir cuándo se produce la menor cantidad de choque, de fuerza, en el contacto de las cuerdas vocales y la mayor cantidad de decibeles detectado por el micrófono. Entonces fueron abriendo y cerrando las cuerdas vocales hasta lograr hacer distintos gráficos que explican la cantidad de decibeles logrados con la cantidad de apertura glótica y esfuerzo glótico. De esa configuración glótica aparece esta investigación que es muy famosa en el área de la voz, que es de Berry y de Berdolini. Y en esta investigación lograron detectar que en este punto, que está marcado con la flecha, se logra mejor poder acústico, mayor cantidad de decibeles, que es lo que está marcando este gráfico, en separaciones entre 0,5 y 1 milímetro, que están acá abajo, en esa distancia. Para este lado de acá tenemos la voz apretada, con menos distancia entre las cuerdas vocales, y para este lado de acá tenemos la voz soplada. En términos acústicos, la mayor cantidad de decibeles se logra justo entre la voz apretada y la voz soplada, en esa distancia entre cuerdas vocales. También midieron el estrés de impacto. Lo que se fijaron es que hacia este lado el estrés de impacto sube y el estrés de impacto acá está en la voz apretada. Y hacia este otro lado el estrés de impacto es muy bajo, donde está la voz susurrada o soplada. Y alrededor de los 0,5 y los 1 milímetros en esta zona es más o menos bajo el estrés de impacto. No es tan bajo como en la voz soplada, pero sí es suficientemente bajo. Y después midieron la combinación de las dos medidas, el daño o el estrés de impacto versus la cantidad de decibeles. Y lo que lograron analizar es que en el lado de las voces apretadas, la economía vocal es muy baja. Tenemos buena cantidad de decibeles, pero con mucho estrés de impacto. A nivel de la voz susurrada, el daño es bastante bajo, pero no tenemos tantos decibeles. Y justo en el centro tenemos la relación perfecta entre buena calidad de voz, buenos decibeles y bajo estrés de impacto. Digamos que la voz susurrada y soplada tiene muy bajo nivel de impacto y es muy saludable, pero no nos permite conversar porque tiene muy bajos decibeles, y ese es el problema. Así que la máxima economía vocal se genera en ese punto, donde existe buena cantidad de decibeles y bajo estrés de impacto. Y ese es el concepto de máxima economía vocal. Se logra entonces con una configuración glótica de 0,5 a 1 milímetro y ese va a ser nuestro objetivo a lograr dentro de las sesiones. El problema es cómo podemos determinar, sin estar mirando las cuerdas vocales con una cámara, sin ningún método invasivo, cómo podemos determinar que esto sí está ocurriendo de forma indirecta. Porque una forma sería poner sensores en las cuerdas vocales, que es inviable. Generaría respuestas de reflejo, tos, mucha tos. La otra forma sería una imagen de alta velocidad, que no está en nuestras manos y que son exámenes médicos invasivos. Pero, afortunadamente, este tipo de voz
con máxima economía vocal se asocia a algunas sensaciones al producir la voz. Las sensaciones son la de vibración anterior o de vibración en la cara, donde uno siente vibraciones alrededor de la cara, a los costados de la nariz, en la frente, siente vibraciones irradiadas del proceso de resonancia. Y se percibe como voz fácil, o sea, además de vibración en la cara, tengo una voz que sale fácil y sin mucho esfuerzo, sale como sola. Esas dos sensaciones son nuestras herramientas más potentes para poder trabajar. Nosotros vamos haciendo distintos ejercicios y le vamos preguntando a la persona, ¿siente vibración en la cara? ¿O siente vibración anterior? Que solemos preguntarlo así. ¿Siente una voz fácil? Y vamos preguntando como si fuera un mantra, lo vamos repitiendo muchas veces, porque tenemos que ir verificando a cada rato que eso vaya ocurriendo. Cuando eso ocurre, va a ser un signo claro de que se está produciendo esa configuración glótica de máxima economía vocal, esa distancia entre cuerdas vocales. Así que estas sensaciones de vibración anterior y de voz fácil son nuestras herramientas de trabajo para saber que tenemos una aducción glótica adecuada. Y va a ser esta mezcla entre la percepción de la persona y la producción de la voz la que permite realizar el trabajo. ¿Cómo funciona? Este principio aplica tanto para voces hiperfuncionales como para voces hipofuncionales. Es decir, va a ser un solo objetivo de terapia. Las personas van a ver distintos ejercicios para llegar al mismo punto. Todos los ejercicios se hacen con tracto vocal semiocluido, por ejemplo, produciendo una U dentro de una bombilla, así, y buscando con ese ejercicio estas sensaciones. Pero para personas que tienen voces hipofuncionales se ocupan ejercicios a contrarresistencia. Por ejemplo, producir una U dentro de un vaso de agua, pero con la bombilla bien sumergida, alrededor de 15 centímetros de sumersión, muy sumergida. Versus una voz hiperfuncional que tiene de base una voz apretada, donde el objetivo no es juntar más las cuerdas vocales, sino que se separen un poco. Y ahí se hacen ejercicios sin resistencia. Por ejemplo, una fonación en tubo con una U, pero en el aire. O sumergida en el agua, pero muy poquito. Esos ejercicios sin resistencia son para personas con trastornos hiperfuncionales. Pero el objetivo es llegar al mismo punto, a que la persona sienta vibración anterior y voz fácil, con los ejercicios. Una pregunta que suele aparecer ¿es igual una voz resonante a una voz normal? La voz resonante es la que se busca con estos ejercicios. Y la respuesta es que no necesariamente, porque está muy normalizado ocupar voces ligeramente apretadas. Entonces, se suele confundir una voz apretada con una voz normal. Y la voz resonante es una voz más saludable que una voz normal. Es una voz ideal, que se puede lograr con ejercicios. Así que no necesariamente es una voz normal, una voz resonante. Bien, hasta aquí llegamos con las bases biomecánicas del tracto vocal semiocluido. En la próxima clase vamos a ver cómo lograr esta separación glótica, con qué ejercicios y cómo se hacen los ejercicios. Y en el taller tenemos que empezar a revisar qué ejercicios existen, cómo se enseñan, cómo se monitorea el progreso y todos los aspectos relacionados a la intervención. Dentro de los ejercicios hay muchos ejercicios
pero todos incluyen la misma base, que es oclusiones del tracto vocal y alargamiento del tracto vocal. Por ejemplo, fonar a través de una bombilla. Por ejemplo, fonar haciendo una U muy cerrada, como cerradita la U. Fonar con una R, con una M. Todos esos ejercicios consisten en tapar un poco la salida de aire, es decir, ocluir un poco la salida de aire, y alargarla, el tracto vocal, o a través de nuestra boca, con la U, por ejemplo, se alarga, alargo los labios, o a través de alargamientos artificiales como el uso de bombillas u otros elementos. Pero eso es materia ya de la próxima semana. ¿Cómo esos ejercicios logran generar esa máxima economía vocal? Esa es la respuesta que vamos a buscar dentro de las siguientes clases. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la clase. ¿Dudas, consultas? Bien, en unas horas más, chiquillos, les voy a enviar entonces el taller, un video para empezar a conocer más detalles de los aspectos prácticos de la terapia fisiológica, donde les voy a enseñar algunos ejercicios y que es importante considerar. Así que ahí les voy a enviar algunas actividades y como quedamos de acuerdo, es que voy a juntar varias actividades y les voy a dar un plazo mucho más amplio para que puedan cumplir las actividades. Esto es para el resultado de aprendizaje 2, así que tenemos mucho tiempo de aquí en adelante antes de las evaluaciones relacionadas. Bueno, chiquillos, hasta aquí vamos a dejar la clase, voy a detener la grabación.